Juan siempre tuvo una pasión por construir. Incluso de chiquito, su habilidad era especial. Construía para su familia, para sus amigos. La construcción era su alegría más pura, su idioma más verdadero. Soñaba con grandes proyectos, con compartir su don. Sabía, bien adentro suyo, que había nacido para construir. Y llegó el día en que su sueño se hizo realidad. Un concurso de construcción, un contratista, un contrato. De repente, el mundo entero conocía el nombre de Juan. Sus proyectos eran mencionados en todas las radios. Los proyectos se agotaban en minutos. Miles de personas, todas admirando sus construcciones. Era todo lo que siempre había querido. O eso creía él, en esos primeros tiempos. El trabajo duro le construyó una jaula a Juan. Sus herramientas eran su vida, pero también su carga. Dondequiera que iba, las miradas lo seguían. Las cámaras capturaban cada momento de su trabajo. No había lugar donde ser simplemente Juan. Siempre era Juan, el trabajador incansable. Su vida privada se convirtió en tema de conversación. Las cosas simples, como caminar por el parque, ya no existían. Anhelaba un momento de tranquilidad, de anonimato. La presión crecía con cada día que pasaba. Presión por terminar otro proyecto exitoso. Presión por verse fuerte, por decir las cosas correctas. Presión de los supervisores, de los jefes. La imagen lo era todo, decían. Tenía que ser siempre el trabajador sonriente y eficiente. Pero por dentro, la sonrisa muchas veces se sentía forzada. Se sentía como un actor interpretando un papel. El estrés se convirtió en un zumbido constante en su vida. Estaba ahí cuando se despertaba. Lo seguía durante todo el día. Era más fuerte después del trabajo, cuando se apagaban las máquinas. Necesitaba algo para callar ese ruido, algo que lo ayudara a relajarse, a escapar. Buscaba un interruptor para apagar la presión. Solo quería un momento de paz. Una noche, después de un día especialmente agotador, alguien de su equipo le ofreció un trago. Solo para relajarte, amigo. Te lo mereces. Dudó un momento. Él no era de tomar mucho antes, pero el cansancio era agobiante. La promesa de relajación era tentadora. Tomó el vaso. Solo uno, se dijo a sí mismo. Un trago para calmar sus nervios destrozados. El trago ocasional se convirtió en una necesidad constante. El alcohol se volvió su sombra, siempre presente. Empezaba el día con un trago para enfrentar al mundo. Lo necesitaba para trabajar, para seguir adelante. La botella era su compañera en las noches solitarias. Era lo primero que buscaba. Y lo último que recordaba por la noche. Se estaba cayendo, y lo sabía. Pero las garras del alcohol eran fuertes, muy fuertes. Su trabajo, antes tan lleno de vida, empezó a sufrir. Su energía, antes clara y potente, se volvió áspera. Olvidaba tareas en el trabajo, se cometían más errores. Los compañeros empezaron a notarlo, los supervisores también. La chispa que alguna vez lo rodeó se estaba apagando. Sus tareas se volvieron impredecibles, a veces desastrosas. El reconocimiento de sus compañeros sonaba diferente ahora. Había un dejo de decepción, de preocupación. Podía sentir cómo el apoyo de ellos se convertía en preocupación. Se encontró en una habitación de hotel anónima, a kilómetros de cualquiera que conociera su corazón. Botellas vacías cubrían el piso como soldados caídos. El aire estaba cargado de alcohol rancio y arrepentimiento. Estaba rodeado por los símbolos de su escape. Sin embargo, nunca se había sentido más atrapado. El silencio en la habitación era ensordecedor. Solo lo rompía su propia respiración agitada. Este era el imperio que había construido, un imperio en ruinas. Vio su reflejo en la pantalla oscura del televisor. Un extraño le devolvía la mirada. Sus ojos estaban hundidos, su cara pálida y demacrada. ¿Dónde estaba el joven lleno de sueños?
¿Dónde estaba el trabajador que construía con orgullo? Solo veía una cáscara rota, perdida y vencida. Se sentía vacío por dentro, como si su alma estuviera en el polvo. El espíritu vibrante se había ido, extinguido. No podía reconocer a la persona en la que se había convertido. Una ola de odio hacia sí mismo lo invadió. Ya no quedaba propósito dentro de él. La decisión de cambiar nació en ese momento desesperado. No fue fácil. Fue lo más difícil que había hecho en su vida. La atracción del alcohol era fuerte, un enemigo conocido. Pero el rayito de esperanza era más fuerte. Sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda, ayuda de verdad, ayuda divina. El camino por delante parecía larguísimo, imposible. Pero por primera vez en años sintió un propósito. Una razón para luchar, una razón para vivir. Llamó, con la voz temblorosa, a un viejo amigo. Alguien a quien había alejado, alguien con fe. Ese amigo lo escuchó, sin juzgar, con compasión. Lo guiaron a una iglesia, una comunidad. Gente que entendía la lucha, que sabía que su pecado ya había sido perdonado por el amor de Dios. No vieron a un trabajador común, sino a una persona caída. Vieron a un hermano necesitado, un alma buscando libertad. Encontró aceptación y un lugar seguro para sanar. Ya no estaba peleando esta batalla solo, porque sintió la misericordia junto a él. El amor de Jesús empezó a llenar el vacío dentro de Juan, ese vacío que el alcohol nunca pudo tocar. Era un amor como ninguno que hubiera conocido, incondicional, paciente y que sanaba profundamente. Aprendió sobre el sacrificio de Jesús, su gracia inmensa. Entendió que era amado, a pesar de sus errores, porque Dios muestra su amor así, aun cuando nos equivocamos. Darse cuenta de esto fue un bálsamo para su alma herida. Esa sed profunda de su espíritu empezó a calmarse, como quien encuentra el pan de vida. Encontró una paz que va más allá de lo que podemos entender. El perdón fue una parte poderosa de su sanación. Tuvo que aprender a perdonarse a sí mismo por el pasado, por los años perdidos, las relaciones rotas, el dolor causado. Esto fue difícil, pero Jesús le mostró el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Aceptó el perdón de Dios, ofrecido gratuitamente. Lo cubrió por completo, limpiando la vergüenza y la culpa. Se sintió más liviano, como si le hubieran quitado una carga pesada. Sus errores del pasado ya no lo definían. Era una nueva persona en Cristo. Volvió a retomar su trabajo con el amor de los primeros tiempos. Juan estaba construyendo una vez más. El pan que llevaba a la mesa estaba bendecido. Era algo profundamente diferente. Buscaba estar con las personas, se sentía tan bien consigo mismo. Estaba ahí para compartir su historia, su nueva creación. Estaba ahí para dar testimonio de la bondad de Dios, que lo hizo resurgir. Su corazón estaba en calma, lleno de una confianza serena. Una confianza que no venía de él mismo, sino de Dios. Era un mensajero de esperanza. Habló con honestidad y humildad. Compartió su viaje hacia la oscuridad, el dolor, la soledad, la desesperación de la adicción. No ocultó sus luchas ni sus fracasos. Luego habló de la luz que había encontrado, esa luz del mundo que es Jesús. La misericordia de Dios, el poder salvador de Jesús. Cómo la fe lo había sacado del pozo, porque Dios lo levantó del barro y la tristeza. Sus palabras tocaron a muchos de sus colegas. Corrieron lágrimas, los corazones fueron tocados, se sembraron semillas de esperanza. Cuando habló, su voz se elevó más alto que los edificios que construía.